¿Cómo les va? Bienvenidos a este martes de Miradas. ¿Cómo le va, Miriam? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están allí del otro lado. Gracias por acompañarnos. Vamos a pasar unos minutos bárbaros. Siempre con un tema que da mucho que hablar, da muchas controversias, muchas miradas distintas. Exacto. Y lo más importante es que a veces no sabemos cómo tratarlo, asusta y mucho. Sí. Y lo más importante es que, bueno, cuanto más tratamiento y más acompañamiento se dé, es más fácil la salida, sin lugar a dudas. Hoy hablamos de adicciones. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros invitados? No, adelante, por ¿Cómo favor. estás, Bárbara Orgiani? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Buenas un tardes. placer. Y Hernán, que es acompañante terapéutico Soy también. acompañante, soy operador del socioterapeuta en adicciones. Así que bueno, quienes más cerca están justamente con quienes están viviendo esta situación. Sí, tal cual es momentos de la vida, bueno, de dichas personas que necesitan de la contención y para eso están ellos, obviamente acompañando también a la familia y hay muchas situaciones, ¿no? Porque con el tiempo fue cambiando esto. Exactamente. En un principio, fuera de mi casa, ¿o no? Pasaba así. Exactamente, claro, totalmente. Así que, ¿qué les parece? Nosotros siempre abrimos con un informe disparador, lo compartimos con la gente, con ustedes y arrancamos la charla. Buenísimo. Ahí estaba, más o menos. Algo Vamos que a tiene seguir relación. hablando de esto, porque, bueno, justamente a veces ante la falta de la contención familiar es que se sale y se busca y se piensa que se entra en algo que va a tapar esos huecos emocionales. Por ahí pasa, ¿verdad? Bueno, es una problemática muy compleja porque son muchos los factores que llevan a que se desencadene un consumo problemático. Y son, como ustedes dijeron, muchas las miradas que hay de la cuestión, pero nos parece que es importante que se difunda y que se pierda el miedo a nombrar ciertos temas y ciertas cuestiones que son una realidad, que son parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Y bueno, desde el centro lo que intentamos es hacer un abordaje, como ustedes decían, integral, digamos, de la persona que pasa por esa problemática y de su familia también y de su entorno. Absolutamente. Ahora sí, ¿les parece bien? Compartimos el informe disparador. Este es. A ver. Vivimos una época difícil, contradictoria, una época que nos llena de cosas mientras a su vez nos vacía, una época que nos presiona con niveles altos de exitismo y rendimiento, mientras propone de múltiples maneras aliviar los conflictos o tensiones personales a través de la adquisición de diferentes cosas. Una época de ineludibles urgencias, de redes y vínculos cada vez más frágiles. Estamos en una época de creciente soledad y es ese marco, complejo, controvertido, el que alimenta un problema que crece en todas las edades y en todo el mundo. Las adicciones. Hay adicciones al juego, a la comida, al cigarrillo, a las drogas, a internet, a los psicofármacos, al trabajo, a los videojuegos, a las cirugías. La sociedad de consumo nos regala una falsa ilusión, tapando carencias y vacíos que nos pesan. Pero esa anestesia, en algún momento, pierde su efecto y uno necesita más y más de eso mismo para escapar. Y es ahí cuando el vínculo se vuelve adictivo. Cuando sea grande voy a conocer el amor de mi vida y todo va a ser perfecto. Nos vamos a encontrar en el parque. No voy a querer a nadie más que a él. Voy a querer que me agarre bien fuerte y me va a hacer ver el mundo de otro color. Siempre que estemos juntos voy a sentir como que vuelo.
Vamos a pasar toda la vida juntos. Mi corazón va a latir tan, tan fuerte. Y cuando no estemos juntos lo voy a extrañar mucho. Muchísimo. Vamos a ser muy felices juntos. Y nunca nadie nos va a poder separar. Las causas de las adicciones son múltiples y complejas. Hay factores personales, contexto familiar, social y cultural. Todos influyen para que se desencadene una adicción. No existen adicciones simples. Para quienes tienen una dependencia física y o psíquica, las dificultades para librarse de la adicción son agobiantes. La mayoría se siente incapaz de interrumpir su adicción e incluso de espaciarla sin ayuda profesional. Por eso, la necesidad del tratamiento, psicólogos, toxicólogos, psiquiatras, terapeutas y una familia que contenga contribuyen a un tratamiento satisfactorio. Era algo que insostenible porque él todos los días tenía que consumir, todos los días. Y si yo me descuidaba 2 segundos ya se me lo iba, se me lo desaparecía, tenía que salir a buscarlo en los peores lugares donde él, no sé cómo hacía, pero él consumía toda la noche. Yo lo veía en el peor estado, mi hijo, descalzo, despeinado porque no se quería bañar, no quería comer. Me vendía todo, mis zapatillas, mis pantalones, los pantalones del hermano, los de la hermana, zapatillas del hermano, mis ollas, mis platos, mis vasos, microondas, porque hasta el microondas lo vendió. La mejor prevención es anticiparnos poniendo el énfasis en la crianza y en el desarrollo global del individuo, brindando un ambiente nutriente y contenedor, lleno de vivencias, recuerdos y situaciones ligadas a lo afectivo y a la salud, estando juntos y compartiendo con los hijos los éxitos, pero también las dudas y temores en cada etapa del desarrollo, en un ambiente de cooperación. La droga tiene menos posibilidades de entrar donde existen situaciones ligadas a lo vital. El proceso de recuperación es largo. Toda una vida van a tener que mantener el problema bajo control, pero si hay determinación se puede lograr. Hoy, en Miradas, adicciones. Creo que lo que sacamos, al menos yo en conclusión, es que cuando alguien tiene un adicto en la familia, sufren todos, no solo quien es adicto, sino que también la familia que no sabe cómo tratarlo. Y acá es donde entran a formar parte ustedes. Primero, el poder pedir ayuda, que es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Porque la vergüenza debe ser mucha y muy grande, ¿no? Sí, por ahí en principio nosotros no empezamos hablando de adicciones. Sí estamos hablando hoy de un uso problemático de la sustancia, ¿no? Perfecto. Ahí cambia mucho más el pensamiento y la forma de poder intervenir. Entonces nosotros ya empezamos a instalar la idea de que cuando existe la sustancia y genera alguna situación particular en una familia determinada, es en donde ya tenemos lugar a la intervención, no esperando a que la persona sea declarada o rotulada como adicto, ¿no? Entonces ya ahí nos estamos anticipando un poco antes a llegar a ese punto, digamos que sí, tenemos personas que tienen mucho más compromiso con la sustancia, pero desde el punto de vista que nosotros hoy lo enmarcamos, nos estamos anticipando todo el tiempo, ¿no? La familia sí, seguramente llega muy lastimada a la institución. En una primera entrevista donde nosotros empezamos a chequear cuáles son los vínculos, qué es lo que está pasando realmente, porque siempre la sustancia viene a denunciar otra situación muy particular que está viviendo la familia en sí. No es solamente la persona que lo consume, sino el entorno social, familiar y lo que le pasa a la persona propiamente dicha, ¿no? Así que es mucho más complejo y ahí empezamos a desarmar todo lo enmarañado que está y lo que trae la complejidad de la situación y empiezan a intervenir las diferentes partes del equipo que nosotros formamos. A mí me surge una pregunta, Paulo, que es ¿cuáles son los motivos que ustedes más están viendo como para que lleve un consumo problemático? O sea, influye la sociedad, a ver, no sé, hablo de grandes o de chicos, no, dale, sí, para no quedar afuera, o problemas de ausencias. Surge un poco de todo, no es algo particular, ¿no? Yo hace 18 años que trabajo en la problemática y hay de todo esto lo que decís. Puede ser niños que no están acompañados, que los padres están trabajando todo el tiempo. Puede ser un divorcio, puede ser la pelea con una pareja, puede ser
la pérdida de un familiar, puede ser, bueno, en fin, el trabajo excesivo. Casi siempre es la falta de... Y viene la sustancia a suplementar eso, Tal ¿no? cual. Entonces ahí es donde aparece, una vez que corremos la sustancia, empezamos a ver particularmente lo que le pasa al sujeto, ¿no? Claro, sí, siempre ahora nos estamos enfocando mucho en lo que son la problemática de la adicción, pero de la droga. Veíamos, Bárbara, ¿no?, en el informe cuántas verdades, porque adicciones hay muchas, desde la televisión, internet, un cigarrillo, hasta grandes cantidades de droga que afectan a las personas. Y ahí es donde él comienza un gran proceso, ¿no? Porque bien lo decía Hernán, empiezan a desenmarañar un tremendo problema hasta que dan con el punto. ¿Cómo se va el día a día? Es tremendo. Sí, nuestra sociedad fueguina tiene una particularidad, además, que es que somos una provincia que tiene un alto porcentaje de población migrante, por lo tanto no tenemos muchos de los que venimos a vivir, por ejemplo, por un trabajo, por una cuestión particular a la provincia, redes familiares de contención, de apoyo, que como bien decía en el informe son tan importantes en el proceso de recuperación. Entonces uno tiene que como redoblar los esfuerzos en muchas veces generar estas redes y después consolidarlas y mantenerlas. Porque cualquier problemática, digamos, a secas, como puede ser muchas presiones en lo laboral, para el rendimiento escolar, peleas en el ámbito familiar y demás. Claro. Además, en Tierra del Fuego tenemos esta particularidad que no es menor a la hora de pensar un tratamiento y un abordaje más a largo plazo. El consumo problemático que hoy más nos preocupa, dentro de todos los que hay, como ustedes dijeron, muchos, algunos son las compras, otros son sustancias, claro. Y muchas veces son conductas en sí, porque aparte también hay mucha población que por los niveles de ingreso que tiene, por algunos empleos como en las fábricas o en el Estado mismo, tiene un nivel de ingresos que les permite un acceso también a esta sensación efímera de felicidad que da el uso problemático de una sustancia. Cuando un consumo es problemático, cuando afecta de alguna manera alguna de las áreas más importantes de nuestra vida. Hay personas que por ahí vienen a la consulta y dicen, pero yo no tomo alcohol todos los días, por ejemplo. Tomo de vez en cuando, bueno, pero si en el momento que tomás... Claro, pero no tiene que ver con la frecuencia o con la cantidad necesariamente, sino en lo que le pasa a la persona en el momento que está atravesando esa situación. Si deja de ir a trabajar, si se pelea con la familia, si no puede cuidar a los hijos. Digamos, cuando hay otras áreas involucradas, es cuando nosotros decimos que es un consumo problemático. Claro, porque ese es el punto. O sea, cuándo empieza a ser problemático y cuándo es un consumo, bueno, está bien, estoy en internet, está bárbaro, estoy determinado tiempo, o sí, como dijiste vos, me fumo un paquete de cigarrillos o 10 cigarrillos por día, o tomo una copa de alcohol a fin de semana. Sobre todo en el alcohol, justamente acá también tenemos la cuestión de que se naturaliza mucho que los jóvenes consuman alcohol, jóvenes decimos menores de 18 años, cosa que no es legal. Aparte. Porque se habla del alcohol como la droga legal, el alcohol es la sustancia que encabeza el ranking de sustancias psicoactivas que causan adicción, y en realidad no es legal, porque para los menores de 18 años no es legal que se les venda alcohol, por ejemplo. Aparte es un disparador, ¿o no? Claro que sí. Es un disparador. Nos ha tocado ir a trabajar en colegios y ahí vamos registrando, ¿viste?, cómo se naturaliza de tal forma el uso. Y muchos chicos te dicen, bueno, pero yo tomo con mi papá y bueno. A mí me pasó. Ahí está. De saber de que... Entonces... delante del papá, de los padres. Sí, ¿no? Y con ellos. Claro, con ellos. Ahí está la diferencia, ¿no? También digo, como papá, saber que tiene que haber un límite, tiene que haber un periodo donde la persona todavía tiene que crecer, donde todavía orgánicamente no está desarrollado como para metabolizar el alcohol, ¿no? Entonces son cosas que por ahí uno... peca por ahí. Peca de ser permisivo con ciertas cosas. Total, prefiero que tome conmigo. Esto de las previas. Hemos trabajado mucho en relación a eso. Prefiero que tomen en casa y no que vayan afuera, es otro problema. Claro, entonces le compran no es que toman una cerveza, se toman bebidas con graduación alcohólica muy elevada. También. Y entonces cuando ya se van ya muy alcoholizados los adolescentes hoy de sus casas, ¿no?
y es como que lo resguardan, no los resguardan nada, los ponen Al contrario. un poco más en riesgo, ¿no? Hay mucho para charlar, hay mucho para ir tratando, porque cada punto va sumando algo más para. Y sí, abre para una nueva tocar. puerta. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida continuamos y vamos a escuchar qué dice la calle. En un ratito nada más en Miradas. Ya venimos.